Hola a todas, bienvenidas una vez más a este canal creado para inspirar a las mujeres en su relación con Dios y, por qué no, a hombres en su relación con Dios. Mi nombre es Laura Alonso y hoy les quiero hablar acerca de tips para leer la Biblia. En primer lugar, lo más importante que considero en este tema es que para leer la Biblia tenemos que poner las cosas en su lugar y entender que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando hablo de poner las cosas en su lugar, es entender que Dios es Dios y nosotros somos su creación, de manera que tenemos que acercarnos con un corazón humilde y entender que si hay cosas que nos chocan y que no nos cuadran muy bien en la Biblia, tenemos que revisar qué hay en nuestro corazón, desaprender esta manera errada en la que el mundo nos ha enseñado que son ciertas cosas y aprenderlos a la manera de Dios. Acercarse con humildad es lo más importante para poder aprender de la palabra del Señor. Y les voy a contar 5 tips que pueden servirles muchísimo a la hora de leer la Biblia. En primer lugar, ora antes de leerla. La Biblia es el único libro que necesita de su autor para poder entenderla. Necesitas tener al autor a tu lado para poder comprender la Biblia. Te vas a enfrentar a un espejo que te va a mostrar todo lo que hay en ti que no es tan chévere y necesitas al Señor a tu lado. Ora antes de leerla y pídele al Señor que te ayude a entenderla. ¿Qué oro? Eso. Señor, háblame a través de tu palabra, ayúdame a conocerte más a través de ella. Ayúdame a que mi corazón se desnude delante de ti y podamos ver esas cosas que no están tan bien en mí. Entonces, en primer lugar, orar antes de leerla. En segundo lugar, lee el pasaje, lleva un orden. No está bien que cojamos la Biblia al azar, ¿cierto? Como que, Señor, ¿hoy qué me vas a hablar? Acá, una copia del decreto debía emitirse como ley en cada provincia y proclamarse a todos los pueblos. Y la gente entonces es, debo sacar una copia de la Biblia para poder llevarla a todo lado. Bueno, está bien que lo hagas, pero no es la manera en la que debemos leer la Biblia. Es un libro que tiene un orden, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo puedes empezar desde el Antiguo Testamento o desde Mateo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no? Es una muy buena forma de leerlo. Supongamos que quieres empezar desde los Hechos. Bueno, pues empiezas desde los Hechos hasta Apocalipsis. Lleva un orden para que puedas entender un poco más. No es necesario que leas un montón. Es mejor que leas poco, pero lo atesores en tu corazón, que lo entiendas, pero sobre todo que lo vivas. Es lo más importante. En tercer lugar, ora el pasaje. Resulta que a veces no sabemos qué orar y nos quedamos como cortos en la oración, ya no sabemos qué más decirle al Señor, todos los días decimos lo mismo. Si bien es cierto que Cristo dejó un modelo de oración en el que recita el Padre Nuestro, que ojo, la Biblia dice que no hagamos vanas repeticiones, que no repitamos como loros, de hecho dice, sino que oremos al Señor, que hablemos con Él. No es recitar el Padre Nuestro al pie de la letra, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sino que Jesús dejó ese modelo de oración para que nos acerquemos al Padre, reconocer primero quién es el Padre, ¿cierto? Padre Nuestro que estás en el cielo, es decirle, Señor, tú que estás en el cielo, que eres el más grande, todopoderoso, que eres omnipotente, omnipresente, Señor omnisciente. Es como poner a Dios primero en su lugar, en su trono, en nuestra mente, ¿no? Porque Él ya está, pero reconocerlo en nuestro corazón, que Él es lo más importante y lo más sagrado y lo más grande, y luego seguir con este modelo de oración. Es el modelo que Cristo nos dejó. Pero a veces no sabemos qué orar, así que podemos tomar, por ejemplo, entonces en el Salmo 111 dice: dar gracias al Señor con todo mi corazón al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen, siempre recuerda su pacto. Entonces, Laura, ¿cómo oro ese pasaje? Ustedes pueden empezar diciéndole al Señor: Señor, te doy gracias con todo mi corazón porque tú me has dado una iglesia en la que puedo reunirme con otros hermanos que te conocen, que me ayudan a conocerte más. Gracias porque puedo conocer tus obras.
Gracias porque puedo deleitarme en tu creación. Hoy sé, Señor, hoy he aprendido que tú revelas a través de tu creación tu gloria y tu majestad. Y que pase lo que pase, tu justicia nunca falla. No voy a preocuparme por que a los malos les vaya bien, Señor, tu justicia no falla. Tú me haces recordar tus obras, Señor. Gracias porque en ti hay misericordia, porque no te cansas de dar alimentos a quienes te temen, porque sé que no me va a faltar nada, Señor, tú cumples tus promesas y puedo pegarme aquí a orar la palabra del Señor y puedo quedarme ahí horas y horas orando la palabra del Señor y aprender acerca de Él un poco más cada día. Entonces, ora el pasaje, tómalo, empieza a orar sobre lo que leíste y el Espíritu Santo hablará a tu corazón cada día acerca de eso. En cuarto lugar, por supuesto, aplícalo en tu vida. Busca la manera de recordar durante el día lo que leíste. Yo a veces pego en mi pared unos post-its donde pongo versículos para que no se me olvide. O los pongo detrás de mi celular. Los dejo ahí o en fondo de pantalla cuando los encuentro en internet bonitos, en Pinterest y todo. Y me los aprendo. Y es la manera en la que yo me he aprendido diferentes versículos, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O he aprendido versículos como los de Proverbios. Se viste de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. O he aprendido cuando el Señor dice, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y en el día a día puedo recordar esto y tener más confianza en el Señor. En el trabajo, encerrarme en el baño a orar cuando tenía este trabajo como presencial. Cuando una persona necesita un consejo, decirle, mira, recuerda que la palabra del Señor es lámpara para tus pies y lumbrera tu camino, que el Señor guiará tu camino, que no te hará desviarte ni a derecha ni a izquierda. Recuerda que, tener la palabra del Señor arraigada en nuestro corazón, tanto que la Biblia dice como, toma este libro de la ley, átalo a tu cuello, ¿no? Atesóralo en tu corazón, medita en él de día y de noche y debemos tenerlo presente para ayudar y para aplicarlo en nuestra vida. Y por último, debemos entender el contexto de lo que estamos leyendo. Es importante que conozcas a quién está dirigido el pasaje, en qué momento lo dice, quién lo dice y por qué lo dice. No podemos sacar un versículo de contexto para acomodarlo a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo porque es muy, muy real. Y es que en algunas iglesias enseñan, todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y entonces uno dice, bueno, perfecto. Entonces, si todas las cosas obran para bien, ¿por qué yo no me he sentido bien? ¿Por qué yo no me he sentido cómodo? ¿Por qué no me he sentido bendecido? ¿Por qué Dios no me ha dado lo que yo le he pedido? Pero más abajito leamos lo completo, Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y sigue, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. O sea que el mayor bien que Dios quiere para nosotros es que seamos más como su Hijo. Los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. ¿Cuál es el mayor bien que Dios desea para nosotros? Que seamos más como Cristo. Así que todas las cosas ayudan a bien, significa que todas las cosas ayudan a que nosotros crezcamos a la imagen de Cristo, con todo lo que eso implica. Es importante que conozcamos el contexto de las cosas, que cuando la palabra de Dios dice pidan y se les dará, sepamos que el Señor cumple esas promesas y pedimos de acuerdo a su voluntad. Es muy importante que no nos dejemos vender la idea de que Dios es como una lamparita mágica, una varita mágica que hace todo lo que nosotros queramos. Hay que leer las cosas en contexto y sobre todo tener en cuenta que Dios es mayor que nosotros, que Dios es Dios, ¿no? Que nosotros no podemos imponer, mandar sobre su voluntad, sino al contrario, alinear nuestro corazón al de Él y a sus propósitos y entender que el mayor bien que Él desea es que crezcamos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esas 5 cosas, entonces, ora antes de leer la Biblia, lee el pasaje, ora el pasaje, aplícalo en tu vida y sobre todo estudia el contexto. Eso te va a ayudar a tener una mejor comprensión
de la palabra de Dios.